Bueno, pues muy buenos días a todos por acompañarnos en la rueda de prensa de presentación del dispositivo de prevención y extinción de incendios que a partir del 13 de junio entra en su etapa, en su fase de máxima activación. Ya conocen a las dos personas que me acompañan, Ana Oliván, directora general de Gestión Forestal, y Maribel Ureta, jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación, a las que yo les voy a pasar la palabra y luego al final yo haré un minuto de reflexión general. Ana, cuando quieras. Muy bien, pues buenos días a todos. Como ya ha dicho el consejero, estamos aquí para hacer la presentación formal de la campaña, como viene siendo tradicional en estas fechas, si bien hay que destacar que realmente la campaña abarca todo el año natural. Nosotros estamos todo el año con el operativo preparado y lo único es que en los meses de verano, como es lógico, empieza pues esta alta activación de medios coincidiendo con un mayor riesgo de incendios. En este año pues, continuamos ya con la estabilización del operativo. El año pasado fue el primero que tuvimos las cuadrillas terrestres operando durante los 12 meses. Este es el año de la consolidación, vamos a continuar trabajando en esta línea. Y bueno, como novedades del operativo, por adelantar un poco, pues sí que tenemos este año la incorporación de 5 nuevos vehículos autobomba que vienen a renovar el parque de medios de extinción. Lo comentará luego de manera un poco más detallada en la presentación la jefa de servicio. Y vamos a disponer también de un nuevo vehículo de puesto de mando avanzado. Este viene a complementar al puesto de mando grande, a ese camión que hemos visto desplazado en los grandes incendios, y nos va a permitir que en el caso de que tengamos más de un incendio simultáneo, pues tener un vehículo que es capaz de dar un servicio con apoyo técnico para el director de extinción y también con un repetidor móvil para la red de comunicaciones. En cuanto a novedades, en cuanto a medios, pues son tal vez las más importantes, no las únicas. Vamos a empezar a operar también con el helicóptero de coordinación de medios aéreos en la nueva base que tenemos en Villanueva de Gállego. Y bueno, por lo demás, pues hemos planificado pues una campaña atendiendo a los niveles de riesgo en los que nos encontramos. Esta es una parte también importante, el estado meteorológico al comienzo de la campaña. Y lo cierto es que si hacemos un pequeño análisis de cómo ha venido discurriendo la climatología y fundamentalmente las precipitaciones desde septiembre del año pasado, pues vemos que tuvimos un otoño bastante húmedo, incluso con episodios como los que acontecieron durante el mes de octubre con la Dana, donde hemos tenido unos niveles de precipitación muy elevados. Posteriormente tuvimos un invierno que se caracterizó por ser cálido y seco, pero de nuevo en los meses de primavera pues hemos tenido un nivel de precipitación muy elevado. Es algo que cualquiera pues puede llevar en mente, pues las lluvias que hemos tenido en los últimos meses. A cualquiera que haya salido también por el campo, por el monte a dar un paseo, pues verá que es un año excepcional. Tenemos un verdor de la vegetación muy importante y aunque eso significa que tenemos hierba, lo que no debemos perder de vista es que tenemos ahora mismo la vegetación con unos niveles de humedad muy elevados, lo que hace que la previsión, por lo menos a este inicio de la campaña, pues sea bastante buena por este estado óptimo en el que se encuentra la vegetación. Si miramos un poco lo que nos ha ocurrido a nivel de incendios, pues viene a corroborar esta circunstancia. Hemos tenido muchos menos incendios que en años anteriores. De hecho, hasta la fecha, hasta el día 30 de abril, porque la estadística del mes de mayo todavía no está cerrada, únicamente hemos tenido 45 siniestros y no se han quemado ni siquiera 40 hectáreas. Estamos en unos niveles muy buenos y aunque eso es pues una buena noticia para este inicio de campaña, siempre creo que es importante recordar que hay que hacer un llamamiento a la prudencia. Nos queda por delante todo el verano, no sabemos cómo van a ser las circunstancias meteorológicas que van a venir e incluso en los años buenos siempre hay momentos en los que vienen pues olas de calor y en ese momento pues se abren ventanas para que podamos tener un incendio pues que tenga un desarrollo importante. Por eso pues no tenemos que perder de vista esa precaución que es necesaria. Para eso hacemos también campañas de divulgación y bueno, pues tenemos que ser siempre extremadamente prudentes con cualquier actividad que llevamos a cabo en el medio natural. Siempre decimos que los incendios no se encienden solos. De hecho, detrás de la mayoría se encuentra la mano del hombre, pues bien por accidentes, por negligencias.
Es en ese campo donde pensamos que todavía pues, nos queda un trabajo por hacer y sobre todo esa labor tan importante de concienciar a la sociedad de que realmente la prevención es una tarea que nos incumbe a todos y de manera individual a cada ciudadano. Y bueno, entraremos un poco en todos estos aspectos a lo largo de la presentación y luego pues si hay algún punto que queréis que concretemos pues estamos a vuestra disposición. Y ya sin más, Maribel, pues cuando quieras te doy paso para que inicies la presentación. Buenos días a todos. Seguimos asociando el concepto de campaña de incendios a la época estival, como es lógico porque es el periodo del año en el que mayor superficie forestal se nos quema. Sin embargo, a esto hay que hacerle dos puntualizaciones. La primera de ellas es que el Gobierno de Aragón tiene medios de extinción a lo largo de todo el año. Incluso en el periodo que denominamos de baja activación, tenemos helicópteros, brigadas helitransportadas, brigadas terrestres, tenemos autobombas, técnicos, agentes para la protección de la naturaleza, aunque, como es lógico, este despliegue se modula en función del índice de peligro existente. Y otra puntualización que hay que hacer es que el trabajo en incendios es muy intenso todo el año, porque le otorgamos un gran peso a la prevención sin dejar de estar preparados, como es lógico, para la extinción. ¿Cómo se materializan esas actuaciones de prevención? ¿En qué se materializan? En primer lugar, en la regulación de los usos del fuego. Este año, en la pasada campaña de quemas, se han tramitado 20.825 anexos, la mayoría de ellos de quema de restos agrícolas. En este sentido, hay que atender, por un lado, al índice de riesgo de uso del fuego, que nos dice en qué comarcas aragonesas diariamente se puede quemar, en función también de las condiciones meteorológicas locales. Y aquí es muy importante también la labor de los agentes para la protección de la naturaleza en una doble vertiente de asesoramiento a la población y de control de las quemas. Bien, la planificación es otro pilar importante de la prevención, con la redacción de los 4 planes de defensa de montes universales, Giloca-Turolense, Pirineo Oriental y Pirineo Occidental. Tendremos todas las zonas de alto riesgo de la comunidad autónoma con una planificación preventiva de incendios. Es un trabajo que se comenzó hace 10 años, pero no concluye aquí, porque, como toda buena planificación, requiere una revisión y una actualización cada cierto tiempo. Las 4.000 hectáreas de trabajos silvícolas que, de media, ejecutan nuestras brigadas en forma de áreas de defensa, fajas auxiliares, rodales de actuación estratégica. Es un trabajo que, además de conseguir que se dificulte la propagación en caso de incendio, y facilita también las labores de extinción y, sobre todo, es un trabajo también que aporta destreza a nuestros medios en el manejo de herramientas y de maquinaria y les aporta también un conocimiento profundo del monte. El monte es su lugar de trabajo, conocen su estado, conocen los accesos y conocen otra serie de factores que les van a ser muy útiles en caso de que tengan que ir a apagar un incendio. Esta doble vertiente de nuestras brigadas de prevención y extinción es una de las señas de identidad de nuestro dispositivo, de la que estamos especialmente orgullosos y esperamos promocionar y conservar mucho tiempo. Las quemas prescritas, como esta que ven en la imagen, que se llevó a cabo en el pasado mes de marzo en Calcena, así como otras quemas en Cribillén, en Cella y en municipios de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza. Estas quemas tienen como objetivo crear zonas de actuación estratégica, la mejora de pastos y también sirven de entrenamiento a nuestro personal para la utilización del fuego técnico. Las infraestructuras, como no, sobre todo puntos de agua y caminos. En este 2025 se crearán nuevos puntos de agua en Longás, Fuencalderas, Sabiñánigo y Andorra. Y se abrirán y mantendrán nuevos caminos, nuevos accesos en Longás, en la Buela de Albortón, en Onaspe, Sabiñánigo y Voltaña. El seguimiento, como ya saben ustedes, el seguimiento meteorológico y la elaboración diaria del nivel de alerta de peligro por incendios forestales, el famoso NAPIF.
y la regulación de actividades que lleva asociada, además, en función de su nivel. La formación del personal del dispositivo, muy importante, a todos los niveles de la escala de mando y en diferentes materias, como en comportamiento del fuego, tácticas de extinción, utilización de herramienta y de maquinaria, seguridad y salud. Es una formación teórica, como es lógico, pero también eminentemente práctica, porque va acompañada de ejercicios, de un programa de entrenamientos y de simulacros. La sensibilización y la divulgación. Tenemos que ser capaces, como Administración, de llegar a la población, sobre todo a aquellos sectores que desarrollan su actividad profesional en el medio rural, para que extremen las precauciones y no se produzcan incendios. Y también a la población en general. Tenemos que ser capaces de hacerles ver que se puede disfrutar del entorno natural de forma segura. Se puede y se debe. En este sentido, las actividades con escolares, que cada vez son más demandadas por los centros educativos, nos aportan una tremenda satisfacción. Bueno, una vez desgranado en qué consisten los trabajos de prevención que llevamos a cabo, pasamos ya a la extinción propiamente dicha. Todos los días de esta campaña que entra ahora tendremos 627 personas trabajando en el dispositivo de extinción. Tendremos 16 técnicos, 85 agentes para la protección de la naturaleza que forman la cadena de mando y llevan a cabo dirección de extinción, coordinación, dirección de brigadas terrestres y helitransportadas, apoyo a la dirección de extinción, coordinación de medios aéreos, etc. Tenemos también los medios de intervención y todo ello, repito, hasta completar un total todos los días, desde el 30 de mayo hasta el 30 de septiembre, de 627 personas trabajando en extinción en Aragón. La financiación. Esto supone un coste al erario público de más de 49 millones de euros. Las principales partidas son la orden de transferencia a la empresa pública Sarga, los costes del personal, funcionario y la contratación de medios aéreos. ¿Cuáles son las principales novedades de esta campaña 2025? La medición de la humedad del combustible fino vivo. Es una práctica que lleva ya tiempo desarrollándose en Teruel, en la provincia de Teruel, pero este año lo hemos extendido a las provincias de Huesca y de Zaragoza. Consiste en medir el contenido de humedad de la vegetación, de aquella que tiene un grosor menor de 6 milímetros, para saber en qué estado está, qué disponibilidad tiene a arder. Saben ustedes que los índices de peligro que utilizamos para medir el riesgo de incendios lo que hacen es utilizar variables puramente meteorológicas. Entonces, lo que queremos es implementar también la medición de esta variable, el estado de la vegetación, para afinar mucho mejor en nuestras predicciones. Aquí es muy importante la labor también de los APMs. El curso de investigación de causas de incendios forestales que pondremos en marcha este otoño y va dirigido a personal de nueva incorporación, pero también va dirigido al refresco y actualización de personal más veterano. El curso de dirección de extinción en incendios de grado C. Los incendios los dividimos en 3 categorías en función de su gravedad, A, B y C. De grado C son aquellos incendios que adquieren una especial gravedad y en los que hay una elevada complejidad en las tareas de planificación, de operaciones y de logística. El comienzo de la implantación de la aplicación Flama. La aplicación Flama es una aplicación que está desarrollando el departamento en colaboración con AST. Tiene un módulo de meteorología que ya está funcionando y es un módulo muy potente, y están en desarrollo otros módulos de cartografía, seguimiento de medios, gestión de los incendios, elaboración de cuadrantes y listillas, elaboración de partes de incendios estadísticas, etc. Es un proyecto realmente ambicioso que nos está costando lo nuestro porque es complicado, pero al final vamos a tener un producto que además va a ser propiedad del departamento y podrá ir desarrollándolo en función de sus necesidades. Más novedades, como ha comentado también la directora, la adquisición de las 5 nuevas autobombas
y la incorporación también de una autobomba más conveniada con la comarca del Maestrazgo, que se une a las 6 que conveniamos con esa misma comarca, con el Matarraña y con el Bajo Martín. La adquisición de un puesto de mando avanzado, ligero, que ya saben que es una furgoneta 4x4, que está equipada con 2 puestos de trabajo, uno de operador de comunicaciones y otro de analista de incendios, que van a servir de apoyo a las operaciones de mando y dirección de extinción. La coordinación de medios aéreos, este año nos trasladamos, desde este fin de semana que viene, ya nos trasladamos a la base de emergencias que tenemos en Villanueva de Gállego, compartida con Protección Civil, y desde allí operará el helicóptero, la tripulación y los coordinadores de medios aéreos. Allí tenemos también ubicado el puesto de mando avanzado y con un proyecto que tenemos en mente se ubicará también el punto de encuentro de Romeo 81, Bravo 81, la autobomba, y un almacén forestal. Pasando ya a la estadística de incendios, aquí podemos ver, es un gráfico muy significativo. En rojo tenemos, en la curva roja es la del número de incendios y las barras rojas son la superficie quemada desde septiembre del año pasado hasta abril de este año. En azul tenemos la media del periodo de los últimos 20 años. Como ven, es muy significativo y, en resumidas cuentas, tenemos un bajo porcentaje, hemos tenido un muy bajo porcentaje en número de incendios y en superficie quemada. Quiero pensar que han ayudado las condiciones meteorológicas, pero que también está detrás una mayor concienciación por parte de la población. En datos, en lo que llevamos de año, en 2025 hemos tenido 45 incendios que han quemado 34 hectáreas. Esto supone, en número de incendios con respecto al promedio de los últimos 20 años, un 30% y un 8% respectivamente. No sé si recordarán que el año pasado, por estas mismas fechas, estábamos hablando ya de que habíamos tenido en el mes de mayo 2 incendios importantes. El incendio de Lledó, que quemó alrededor de 50 hectáreas, y el incendio que se originó en Batea, en la provincia de Tarragona, y quemó entre Nonaspi y Favara casi 400 hectáreas. Y aquí hay un dato del que nunca solemos hablar, porque cuando hablamos de incendios forestales hablamos de superficie forestal quemada, superficie de monte, pero nunca damos el dato de la superficie agrícola. Y este año lo he querido traer aquí porque es un dato significativo. Del total de superficie que se quema en los incendios de verano, solamente de verano, un 28% es superficie agrícola. Muchas veces campos de cereal sin quemar. Esto tiene una influencia en un sector tan importante como es la agricultura, por las pérdidas económicas que supone, pero también por el riesgo para los propios trabajadores agrícolas. Han sido 25.000 hectáreas quemadas de cultivo en los últimos 25 veranos. En cuanto a las causas de los incendios, pues desde septiembre los incendios de invierno y primavera, prácticamente el 100% está detrás la mano del hombre. Tenemos todavía un 26% de causas desconocidas o de investigación, porque todavía tienen que cerrarse muchas partes. Hay un 40% de negligencias, un 31% de incendios intencionados y un 2% de causas accidentales. Son las quemas agrícolas las que se llevan la mayor parte de la causa de los incendios, como pueden ver. Bien, si hacemos un resumen meteorológico de lo que ha sido el año hidrológico, el año forestal, desde septiembre del año pasado hasta ahora, hasta el mes de abril, como ya ha comentado la directora, estaríamos, no sé si lo ven, de las 3 flechas rojas, la que marca el recuadro azul. Esa es la campaña 24-25, septiembre de 2024 a abril de 2025. Como pueden ver, hemos tenido un periodo cálido y húmedo. Ha sido el 7º más lluvioso desde que hay registros, desde 1961, que es cuando comenzaron los registros de la EMET, y ha sido el 10º más cálido. Estas son unas condiciones sin duda muy favorables para el desarrollo de la vegetación, pero no solo de la vegetación, sino de toda la biodiversidad en general, como hemos comentado. Es una muy buena noticia para el monte.
¿Cómo tenemos esa vegetación? Esa vegetación la tenemos con humedad, empezamos la campaña con un buen estado hídrico de la vegetación, de los combustibles. Aquí ven la gráfica del BUI, las gráficas del año pasado y de este año. Arriba es la del año pasado, en la que se veía la disponibilidad de los combustibles arder, de los combustibles medios, que son los que propagan el fuego con más intensidad, para distintas zonas de meteoalerta, y abajo es la correspondiente a este año, que, como verán, tiene unos índices de disponibilidad arder mucho menores que la campaña pasada. Pero voy a volver atrás al gráfico anterior, porque las otras dos flechas rojas que ven, que están indicando los recuadros que ya están en negro, la que está más a la izquierda, perdón, la que está más hacia el centro del gráfico es la que corresponde a la campaña 2021-2022. ¿Vale? Sería de septiembre de 2021 a abril de 2022. Ahí lo que estábamos viendo es que se había salido de la primavera en una situación que no había sido ni muy seca, ni húmeda, ni muy cálida, ni muy fría. En términos muy normales. ¿Qué ocurrió en esa campaña? Pues ha sido la peor campaña de incendios que hemos tenido en los últimos años, con cuatro grandes incendios en Aragón. En cambio, fíjense en la flecha que está situada en el cuadrante superior izquierdo, que es la que corresponde a la campaña 22 y 23, o sea, la del verano de 2023, y ahí había sido un periodo cálido y seco, unas condiciones, desde luego, muy favorables para el desarrollo de incendios forestales. Acabamos la primavera de 2022 con una grave preocupación por lo que se nos venía encima. ¿Y qué ocurrió luego? Pues luego fue una campaña, la de 2023, si recuerdan, en la que apenas hubo incendios y se quemó muy poca superficie. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Aquí he puesto unas fotografías para que veamos en qué situación está, hablando de que los combustibles ahora mismo tienen poca disponibilidad de arder, pero esto es ahora mismo. Esto es de un incendio que ocurrió ayer por la tarde en Montalbán. Y como pueden ver, a la llegada del primer medio aéreo, que es la que corresponde a la primera fotografía, el humo es muy blanco, se está evaporando mucho vapor de agua, hay mucha humedad de los combustibles y el fuego no tira con gran intensidad. Pero poco más podemos decir de cómo va a ser la campaña. De lo único que estamos seguros es de que todas las campañas tienen ventanas, esto lo decimos muchas veces, en las que si se produce una ignición es posible que dé lugar a un gran incendio forestal. La evolución de la campaña vendrá dada fundamentalmente por tres factores. En primer lugar, por la frecuencia e intensidad de las olas de calor. En segundo lugar, por el viento, su intensidad. Y en tercer lugar, por la precipitación estival que se pueda o no recoger y que afecte a la humedad de la vegetación. Sin embargo, no debemos obviar que ni las altas temperaturas, ni los fuertes vientos, ni las fuertes sequías provocan incendios. Los incendios los provocan, tienen su origen en igniciones detrás de las cuales casi siempre está la mano del hombre. Así que, evitando las igniciones, evitaremos los incendios. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, pues yo, para cerrar la parte nuestra, luego si hay alguna pregunta la atendemos, decir claramente que el Gobierno de Aragón le da a este asunto la máxima importancia. El dispositivo de prevención y extinción de incendios es para el Gobierno de Aragón una prioridad. Que en 2023 y 2024 hayan sido unos buenos años extraordinarios, diría yo, no va a hacer que bajemos la guardia, ni muchísimo menos. Que 2025, de momento, sea el mejor de los últimos 20 años por las lluvias, tampoco. Como ya han dicho tanto la jefa de servicio como la directora general, las condiciones climáticas y la humedad en la superficie forestal es muy favorable en este momento, pero puede cambiar en los próximos meses. Por tanto, no hay que bajar la guardia y el Gobierno de Aragón no va a bajar la guardia. Al revés, estamos haciendo un mayor esfuerzo, aumentando el presupuesto. Este año, como ya se ha dicho,
el operario de Sarga vuelve a estar ya de forma permanente a 12 meses y eso implica un mayor esfuerzo presupuestario. También se ha dicho que se ha aumentado la inversión en maquinaria, en medios e infraestructuras y también nuevos puntos de agua para que el dispositivo de extinción sea más eficaz. En tercer lugar, quiero llamar la atención de los ciudadanos porque, como ya ha terminado diciendo Maribel Ureta, las causas de los incendios casi siempre son humanas. Repetimos que el 40% de los incendios son negligencias, el 31% son intencionados, el 26% se están todavía investigando y solo un 2,2% se debe a accidentes. Por tanto, hay que extremar las precauciones, lo está haciendo el Gobierno en esta fase de máxima activación, recuerdo, del 13 de junio al 14 de septiembre, que va a haber 627 personas encargadas del servicio de prevención, sobre todo ahora de extinción, y que la inversión global entre personal y maquinaria para este cometido del Gobierno en el año 25 son 49 millones de euros. Por último, pedir la colaboración ciudadana. Si alguien tiene sospechas, si alguien tiene información de que un incendio ha podido ser provocado, que se ponga en contacto con la Guardia Civil o con el 112 para alertar de cualquier posible mal uso del fuego para provocar un incendio. Recuerdo, el 31% de los incendios son provocados. Así que con este llamamiento a la colaboración ciudadana terminó la rueda de prensa y nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto. Hola, buenos días. Me gustaría saber, aunque la vegetación es bastante húmeda, no sé si eso es en todo el territorio o hay alguna zona en la que por lo que sea haya llovido menos o se hayan registrado menos precipitaciones, haya menos humedad y por tanto el foco pueda estar un poco puesto allí. Y no me ha dado tiempo a coger el dato de las quemas agrícolas que decían que se llevan la mayor parte de las quemas en los incendios. No sé si me pueden recordar ese dato y no sé si a raíz de esto pues hay una especial vigilancia quizá en ese sector agrícola. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, el tema de las precipitaciones, lo cierto es que estamos moviéndonos en unas cifras muy buenas. No podemos hablar como hacíamos el año pasado, que el reparto había sido más desigual. Aquí lo cierto es que donde no ha llovido en un mes, ha llovido al siguiente. Cuando hablamos de esas anomalías de precipitación, pues hay meses en los que el porcentaje de precipitación ha más que doblado lo que sería un año normal, con porcentajes de un 200%, un 249%, de manera que podemos decir pues, que a nivel de precipitaciones estamos muy bien ahora mismo en todo el territorio. Hace falta ver qué es lo que va a ocurrir a lo largo del verano, porque si ahora dejara de llover y ya no lloviera nada, pues lógicamente toda esa humedad tan buena de partida que tenemos la iríamos perdiendo. Sobre todo pues será importante pues, ver qué ocurre a lo largo del mes de junio para que podamos llegar de verdad pues, al comienzo del verano, donde ya tendremos temperaturas elevadas de manera sostenida, que podamos llegar bien. De todas maneras, es un signo, por ejemplo, curioso que comenta la gente en el territorio, pues que incluso en sitios donde había fuentes que llevaban muchos años secas, pues ahora han vuelto a manar después de mucho tiempo. Eso nos indica que hay una recarga de los acuíferos muy importante y cuando vemos eso, pues significa que la vegetación, sobre todo la arbórea y el matorral, que es lo que de verdad nos preocupa de cara a la evolución de los incendios, pues mantiene ahora mismo unos niveles de humedad muy elevados. En cuanto al tema de las quemas agrícolas, pues esto lo nombramos más de una vez. De hecho, los incendios de invierno y de primavera que tenemos, habitualmente la mayoría proceden de quemas agrícolas que se descontrolan. Por eso decimos que es muy importante el manejo del fuego. Durante estos meses en los que las quemas, el uso del fuego está permitido,
Pues tenemos un índice, el IRUF, el índice de riesgo de uso del fuego, que es muy sencillo. El índice solo puede estar o rojo o verde. Si está rojo quiere decir que no se puede quemar, pero a pesar de todo pues nos encontramos que muchos de estos incendios que tenemos de quemas descontroladas ocurren en días en los que el índice estaba rojo, es decir, que se ha quemado y no se debía de haber hecho. Por eso decimos que continuamos insistiendo en la divulgación y en la concienciación, porque lógicamente yo quiero pensar que nadie que se le descontrole una quema lo ha hecho queriendo. Pero a veces es un exceso de confianza el pensar pues que yo lo tengo controlado, que llevo años haciéndolo, que nunca me ha pasado nada. Pues bueno, las cosas no pasan hasta que un mal día, que lo puede tener cualquiera, ocurren. Por eso es tan importante en estas actividades que utilizan el fuego de manera tradicional, la ganadería, la agricultura, pues que se observe siempre las máximas precauciones y sobre todo la atención a la norma. Este índice se elabora de manera diaria, se puede consultar online, te puedes suscribir de manera gratuita y bueno, pues es tan simple como eso, que el día que vas a quemar, pues mires el índice para comprobar si lo puedes hacer y que lo hagas siempre con las precauciones debidas. Con respecto a la segunda pregunta, que preguntabas por las quemas agrícolas, el porcentaje que suponían con respecto al... Ahí está en el gráfico, con respecto al total de aquellos incendios causados por negligencias y accidentes, son el 80%. De accidentes, eso es. No sé si lo veis bien desde ahí. La raya de arriba son quema agrícola, un poquito menos del 80%, trabajos forestales aproximadamente sería un 5%, eliminación de basuras y restos, otro 5%, fumadores, otro 5%, y el resto son otras actividades. Todo esto es dentro de negligencia y accidentes. Por eso la insistencia, como decía la directora general, en que el agricultor que tenga que proceder a la quema compruebe si esos días puede o no puede para minimizar este riesgo. No, en la época de peligro de incendios ya no se permite el uso del fuego. De hecho, el periodo de quemas acabó el día 31 de marzo, aunque de manera excepcional hay usos como, por ejemplo, los restos de poda de los olivos que se pueden mantener hasta el 31 de mayo, siempre que se haya tramitado el correspondiente anexo. Pero de manera general, el 31 de marzo es el periodo en el que finalizan las quemas agrícolas. Yo les quería preguntar por la aplicación Flama que han dicho que va a comenzar a funcionar este verano, si nos pueden contar un poco más en qué va a consistir. Sí, mira, te cuento. Nosotros hasta ahora estábamos utilizando diferentes aplicaciones. Por un lado, para hacer un seguimiento meteorológico, utilizábamos una aplicación que se llamaba Meteosig, que nos proporcionaba una empresa. Por otro lado, para hacer el seguimiento de medios utilizábamos GPS Gate, otra aplicación distinta. Para hacer también una gestión del incendio con el despacho de medios que estaban interviniendo en el incendio y demás características utilizábamos otra, el InfoGIS, utilizábamos el Cartofor para la cartografía. O sea, teníamos todas estas tareas asociadas con la extinción de incendios repartidas en diversas aplicaciones. Y la mayor parte de ellas, además, eran aplicaciones que nos proporcionaban empresas privadas, que cuando se acababa el contrato o cuando este tipo de servicio les dejaba ya de interesar económicamente, como es lógico, pues nos dejaban de prestarlo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una aplicación propia, que será del Departamento de Medio Ambiente, y que integra todos esos servicios que nos ofrecían antes diferentes empresas. Entonces, en una misma aplicación, con diferentes módulos, podremos hacer el seguimiento de la meteorología, que lo estamos haciendo ya. Estamos elaborando los índices del IRUF y en la PIB, lo estamos elaborando con esta aplicación. Haremos también el seguimiento de medios, dónde están ubicados los medios. Tendremos cartografía, que pondremos a disposición también a través de la página web de ICE Aragón, del IGEAR. Y haremos también una gestión del incendio con el despacho de medios y demás, que después nos facilitará la elaboración del parte y la estadística que tenemos que mandar cada cierto tiempo al Ministerio.
Todo esto integrado en una sola aplicación. Actualización, hablaban de 5 nuevas autobombas, pero luego en la presentación me ha parecido entender que eran 5 y se ha hablado también de una más para el maestrazgo. No sé si eso serían 6 autobombas o lo he entendido mal. No, igual lo he explicado. Son 5 nuevas autobombas propiedad del Gobierno de Aragón, pero este año ya saben que además de las autobombas propias, todos los años conveniamos autobombas con las comarcas del Maestrazgo, del Matarraña y del Bajo Martín, que han sido estos años 6 en total. Sin embargo, este año la comarca del Maestrazgo, con ella hemos conveniado una autobomba más, que es la que estaba posicionada en Castellote, y este año forma parte también del convenio con el Gobierno de Aragón. Buenos días. ¿Pueden recordarnos si la Administración Autonómica tenía alguna determinación en caso de ola de calor respecto a posibles restricciones de actividades agrícolas, competiciones deportivas, trabajos forestales? Si se había determinado que en casos extremos se podían restringir o prohibir esas actividades. Sí, te estás refiriendo en concreto, bueno, hay una orden que sacó de manera conjunta el Departamento con competencias en medio ambiente, en la extinción de incendios y el de emergencias, agricultura, que habla de los niveles de incendio y en concreto se refiere al rojo plus. El rojo plus es un nivel adicional que viene a responder a un cambio normativo que se hizo a nivel estatal debido a la última ola de grandes incendios y entonces se habla de que en estos niveles de rojo plus se podrán tomar medidas adicionales y restringir actividades en los montes. De momento, desde que está en vigor esta normativa, no se ha declarado ninguna vez el nivel de rojo plus. Esperemos que este año tampoco nos toque, pero es una herramienta que permite que en el caso de que vengan unas condiciones especialmente desfavorables, no solamente una ola de calor, porque bueno, ya sabemos que a lo largo de los veranos tenemos varias olas de calor. Si realmente se ve que en algún momento dado pues el riesgo de incendios es todavía más elevado, se puede llegar a declarar ese nivel de rojo plus en el que efectivamente se podría restringir el acceso a los montes de los ciudadanos, aunque en niveles de rojo también se habla de que ya se restringen a no ser que haya un plan de prevención especialmente preparado y aprobado al efecto. De todas maneras, como digo, de momento en las campañas en las que tenemos esta orden en vigor no se ha declarado todavía ningún nivel de rojo plus. Muy bien, pues muchas gracias por la colaboración, en este caso imprescindible.